desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro y 31 de julio de 2026, desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, esta es una nueva emisión de la entrevista con Antonio Lomas. Un gusto como siempre, mi querido Toño. Te agradezco nuevamente el que estés con nosotros en algo que ya se está volviendo una tradición informativa a través de las redes sociales. Antes de iniciar el diálogo, la entrevista, permíteme traer a este escenario a mi personaje del abuelito bueno, que quiere dar consejos, sobre todo para aquellos que en el mundo de la política siento que se están apendejando. Hoy mi consejo va hacia los dirigentes y miembros de mayor influencia del Partido Acción Nacional en el estado de Nuevo León. Espero que no se apendejen, que no les gane la soberbia. En este 2027 podrían, si actúan de manera congruente, madura, regresar a sus viejas glorias. Podrían volver a gobernar Santa Catarina, podrían retener fácilmente San Pedro, podrían retener fácilmente San Nicolás, podrían dar una pelea muy fuerte en Guadalupe, Nuevo León, con Pedro Garza. Pero para lograr esto necesitan ir de la mano con el Partido Revolucionario Institucional. Así podrían retornar a sus viejas glorias cuando el Partido Acción Nacional en Nuevo León sonaba fuerte. Y aunque no tengan un personaje con fortaleza para la gobernatura, pues van a tener que irse de la mano, como ya parece estar definido, con Adrián de la Garza. Al postularse Adrián de la Garza, estoy seguro que también por ahí se daría la repartición de los huesos. Así es que deben de reflexionar muy bien y decir, de la mano con el PRI, podemos regresar a las viejas glorias del siglo pasado. Así es que ya saben, no se apendejen y actúen de manera madura. Salvador, entrando a nuestro diálogo, a nuestra entrevista del día de hoy, el tema central que está simbrando la mesa de discusión es nuevamente una intentona de parte del poder, de parte de la Cuarta Transformación, por manipular lo que es la verdad. Y voy a tratar de ser lo más breve posible al irme a la historia. El periodismo en la antigüedad surge con los juglares. Eran personajes que iban ciudad por ciudad en aquella antigüedad haciendo cánticos y diciendo poemas sobre los sufrires del pueblo y también sobre los grandes triunfos de los gobernantes. Esto fue evolucionando totalmente, pero siempre el periodismo ha tenido una esencia: ser un contrapoder, ser un regulador de las acciones del gobierno, sobre todo cuando hay excesos de poder. Simple y sencillamente el periodismo informa a la sociedad y la sociedad actúa para evitar que se den los excesos en el poder. Hoy día la emoción, la luna de miel es evidente que está terminando
y eso lo saben nuestros gobernantes. Por eso, ellos hoy día se quieren abrogar el derecho a decir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que se debe de informar, qué es lo que no se debe de informar. Yo eso lo veo como algo terrible, y más de que existan compañeros que están traicionando al pueblo y al periodismo, aplaudiendo esta intentona de ley. Y ahora, como en la época de López Obrador, la cuarta transformación ya nos salió con que se va a preguntar al pueblo bueno y sabio, que va a ser una encuesta para saber si el pueblo quiere la llamada ley censura o no. Desgraciadamente, en las condiciones que se encuentra nuestro pueblo, lo más seguro es que va a avalar esta ley una gran mayoría, y allí se va a justificar el poder para empezar a calambrar a quienes ejercen el periodismo a través de una ley manipulada. ¿Pero qué nos puedes decir sobre esto, Salvador? Bueno, sí, es un intento más, como tú dices. No es la primera vez que se pretende esto. El periodismo se ha entendido de las épocas, digamos, clásicas como un cuarto poder, ¿sí? Un cuarto poder adicionalmente al ejecutivo, legislativo y judicial. El asunto aquí es que este es un cuarto poder que siempre ha estado dividido entre los afines a los regímenes políticos y los que hacen una labor de crítica al gobierno o a los gobiernos, y se ubican cuando hay situaciones graves dentro de la resistencia entre los que Norberto Bobbio llama los contestatarios. Ahorita vivimos en México un periodo muy fuerte porque el grupo contestatario es muy fuerte también. Tenemos a personajes muy fuertes en la imagen, en el imaginario colectivo, como Loret de Mola, como Ramón Alberto Garza, como ¿cómo se llama? Denise Dresser, Denise Merker un poco, Adela Micha, hay de León, sí, el que está ahorita sacando los videos, los audios de la gobernadora de California. En fin, hay una playa de periodistas, de intelectuales también, Aguilar Camín, por ejemplo, Jorge Castañeda. En fin, hay muchos, ¿sí?, que están teniendo una postura muy fuerte contra el régimen, y eso no es ninguna novedad. La novedad es que aparentemente, y aunque no tenemos las fuentes, pero aparentemente esto que está sucediendo actualmente, sí, en esa confrontación, sí está teniendo ya efectos que hablan de que si siguen así las cosas, podría la 4T llegar deteriorada de manera importante a la elección del próximo año. Y entonces eso sí preocupa. ¿Qué es lo que está haciendo la 4T? Pues reaccionando del modo que lo ha hecho siempre. Ya tiene un esquema legal, sí, sumamente favorable al gobierno, pero piensan que con leyes van a arreglar las cosas, y piensan que siendo más específicos en el caso de este tema, sí, de la libertad de prensa, ellos quieren darle el sentido de que es un derecho de las audiencias no ser agredidas, pero yo no veo ninguna audiencia ahorita problemada, protestando por lo que está publicándose en algún medio de comunicación. O sea, ninguna audiencia se está quejando. Entonces, ¿por qué tiene que venir alguien a salir en su defensa? Pues porque de ese modo ellos van a ser los que decidan si algo es cierto o no es cierto, ¿sí?
y entonces ellos van a tener mano para, digamos que censurar, para no solamente censurar, sino penalizar a quienes transgredan los esquemas que ellos van a establecer. El punto aquí es, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, en este contexto de manera muy similar se da, por ejemplo, que el INE le prohíbe o le establece a Alito Moreno la prohibición para referirse al partido Morena como un narcopartido. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de Alito? Sí, yo no me voy a callar. No me voy a callar. No se fue Alito por el lado legal de que voy a impugnar ante el TRIFE la determinación del INE. No, no, no. Él dice, yo no me voy a callar. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Qué van a hacer entonces? ¿Lo van a echar a la cárcel? Bueno, eso tiene un costo político, ¿sí? A mí me dicen algunos amigos de buena fe, ya no debes decir que las emisiones que haces están patrocinadas por los congales del bienestar. Yo acabo de presentar esto y le estoy diciendo que son los congales del bienestar. Que podría enojarse a alguien, sé que algunas gentes de Morena se han molestado por esto. No se van a enojar, se van a encabronar y algunos ya están encabronados. Están encabronados, bueno, a ver, ¿qué van a hacer conmigo? Yo voy a seguir diciéndolo. ¿Van a venir y van a proceder legalmente por eso? ¿Me van a encarcelar? ¿Qué van a hacer? Ayer, por ejemplo, Alito hizo una intervención verbal sobre este tema y una persona escribe que él jamás votaría por el PRI, que él jamás votaría por Alito, sí, pero, fíjate nada más qué situación tan interesante, pero que suscribe cada palabra que dijo Alito. O sea, se está generando un impacto incluso entre los que han sido detractores permanentes del PRI. ¿Por qué? Pues porque ante esa postura, una actitud gallarda, sí, gallarda, bragada, firme y decidida, es la definición de bragado, sí, llama la atención y genera simpatía, aún en los adversarios. Entonces, número uno, ¿dónde nos van a poner a todos los que no nos disciplinemos? ¿Nos van a encarcelar? ¿Hay cárceles suficientes para encerrarnos a todos? Está bien difícil, ¿sí? Número uno. Número dos, ¿cuál va a ser el efecto político de esto? ¿Sí? Si el efecto político, como pudiera apuntar esto que te acabo de comentar de la persona que se refirió a los discursos de Alito, si el efecto electoral es positivo para las oposiciones, entonces se habrá dado un balazo en el pie la presidenta con esta ley y pudieran darle marcha atrás, ¿sí? Yo lo que creo es que hay algo que no lo tenemos claramente a la vista, es como las encuestas que hace Morena para seleccionar a sus candidatos y nadie las ve, nadie sabe cómo fueron. Ni los candidatos lo van a saber. Ni siquiera los candidatos, sí. Entonces, yo creo que debe de estar pasando algo que tampoco está a la vista de todos, pero que ya de manera clara está indicando un cierto deterioro de Morena, un cierto deterioro en el ámbito político electoral. Al menos así se lee lo que dice Ricardo Monreal, que él debe tener información de privilegio por la posición en la que está. Entonces, pues, vamos a ver este tema, sí, es un tema complicado. Lidiar con el pueblo de México no es fácil, sí, es un pueblo muy cabrón, o somos un pueblo muy cabrón, y entonces, bueno, vamos a ver cómo se mueve esto, sobre todo en un contexto en el que controlas ciertas cosas, pero no todo.
A ver, ¿cómo van a controlar, por ejemplo? Nosotros vamos a pensar que en México ya nadie se atreve o se atreva a decir que Morena es un narco político. Oye, ¿y qué vamos a hacer ante una información que surja de Estados Unidos? Que un fiscal, por ejemplo, declare que Morena tiene nexos con el crimen organizado. Sí, entonces nosotros ¿qué vamos a decir? Bueno, no lo digo yo, sí, el fiscal en Estados Unidos, las declaraciones del mayo, sí, etcétera, etcétera, nos están diciendo que las campañas políticas fueron financiadas con dinero del narcotráfico, las campañas en favor de Morena. Y entonces, bueno, pues ¿eso qué significa? Pues que Morena no tiene nada que ver con el narcotráfico, o que Morena tiene nexos con el narcotráfico. O sea, no es fácil en este mundo global controlar la información, ¿sí? Y entonces yo lo que veo, para darte mi opinión concreta, es que es esta una actitud desesperada de parte de la presidenta y de parte del gobierno, que ya no hayan cómo atajar el vendaval, la luz que se viene encima de ellos. Son muchas las voces que hablan de que los Estados Unidos traen ya informaciones, investigaciones que están ya muy cercanas al ámbito inmediato de Andrés Manuel López Obrador. Hay algunos que afirman incluso que podrían ir directamente contra él. Yo lo veo difícil, pero lo que sí veo es que los Estados Unidos están armando expedientes que podrían golpear a los personajes centrales del partido Morena. Y entonces están ante la desesperación, y yo siento que eso es lo que tenemos. No creo que puedan controlar al país. Ya te lo he comentado alguna vez, ¿sí?, con respecto a la manera en que el pueblo de México reacciona. Vamos a recordarlo porque vale la pena. Si en tiempos de Victoriano Huerta retiran el papel, no retiran el papel, meten el papel moneda y retiran las monedas de plata, el peso fuerte nuestro. Y entonces en los billetes alguien puso una leyenda que decía: el águila real mexicana es muy ingrata y muy cruel, se come toda la plata y caga puro papel. Entonces empiezan a salir más y más billetes con esa leyenda, y el gobierno, el supremo gobierno, ofrece una recompensa para quien delate al poeta. Y pues pasan los días y las semanas y nadie delató al poeta. Pero luego empezaron a salir otros billetes que decían lo siguiente: la parte interesada desea saber con qué dinero la recompensa se paga, si con el que come o con el que caga, ¿sí? Entonces, controlar a este pueblo con una pinche ley pedorra como esa, para hablar en términos técnicos, o sea, es la verdad un sueño vano. O sea, no lo van a lograr. Yo es lo que pienso de esto, atendiendo los antecedentes históricos, atendiendo a lo que es este pueblo, ¿sí? Y entonces, pues, vamos a ver, pronto lo vamos a saber. Oye, Álvaro, me he venido haciendo una pregunta. ¿Por qué la urgencia de meter esta ley? ¿Por qué no hacerla en el 2028 o después de las elecciones? Y se supone que es para cuidar a las audiencias. En este momento, y tú ya lo comentaste, yo no veo ninguna audiencia exigiendo que se retire un programa, cuestionando a algún periodista. Pero el problema es que los que cuestionan a los periodistas sabemos quiénes son, de dónde vienes, cuál es la tendencia. A mí lo que más me preocupa es que el gobierno ha de tener las verdaderas encuestas de lo que puede pasar en el 2027. Imagínate nada más, en el 2027 pierda la mayoría calificada o la mayoría simple la 4T.
que pierda 8 o 9 estados y que se le ocurra decir que Estados Unidos y la gente de la derecha, la iglesia, los medios de comunicación hicieron fraude. Esa va a ser su verdad. ¿Y con qué otra verdad se va a confrontar si de ya está queriendo callar los medios de comunicación? Se me hace que esa puede ser una de las jugadas que la oposición y el pueblo no tenga una voz contraria a la voz del gobierno. Ya ves lo que acaba de pasar en un país donde dicen, como ellos tienen datos duros de que la oposición puede llegar al poder, una oposición de derecha como se está dando en toda Latinoamérica, simple y sencillamente dijeron, ya no va a haber elecciones, así es que jamás va a llegar la derecha al poder. Nicaragua siempre va a estar el pueblo gobernando. Yo lo veo como una versión Nicaragua, ese intento por acallar a los medios de comunicación. Ahorita la espada de Damocles está sobre la televisión, la radio, pero ya dijo Claudia Sheinbaum, la presidenta CONA, que también pueden ir sobre las redes sociales y sobre la prensa escrita. Esto se me hace a mí muy cabrón y yo creo que lo que buscan en realidad no es proteger a la audiencia, es protegerse ellos de un descalabro en el 2027. Creo que ellos tienen las encuestas que no son las que ellos publican, sino son unas encuestas que les están diciendo el pueblo te va a rechazar. Entonces ellos tienen otros datos. ¿Cómo se te hace eso? A mí se me hace algo terrible, Salvador. Sí, y aparte de terrible, obvio, ¿quién va a creer que están defendiendo a las audiencias? Nadie, ¿sí? Aparte de eso, están ellos con una tarea, una labor de proselitismo muy intensa, con sus bases, generando una actitud anti-gringa. Sí, he estado viendo videos donde están pues generando esa mentalidad adversa a los Estados Unidos, porque yo creo que lo que ellos están ya viendo es una confrontación donde los Estados Unidos van a ser señalados como los artífices de la derrota de ellos, y ya por eso la ley está contemplada para decir que los Estados Unidos intervinieron y los resultados adversos que ellos tengan los van a revertir, y entonces van a tratar de quedarse con las cosas a la brava. ¿Podrán hacerlo o no podrán hacerlo? Es otro tema. Vamos a entrar en eso. Yo sí creo que podríamos llegar a una situación donde ya de plano no tengamos una manera, digamos que razonable, para dirimir conflictos, y que tengamos que entrar pues a la resistencia en otro tipo de acciones, como pueden ser plantones, pueden ser manifestaciones, ¿sí? O podrían ser otro tipo de acciones más duras, y entonces bueno, pues habrá que ver si aguanta el país ese tipo de cosas. Creo que en los meses que vengan van a tener que ir viéndose muchas cosas, ¿sí? De manera importante, cómo va a manejar Estados Unidos el tema judicial con los políticos mexicanos, con los narcopolíticos. En segundo lugar, ¿qué va a suceder en México en algunas cosas? Por ejemplo, ¿qué va a suceder con Rufo Appel? Imagínate que se muera en la cárcel. Terrible. Sí. Imagínate que también López Obrador se muera o se enferme gravemente. Es un hombre enfermo y sujeto a una presión terrible. ¿Sí? Imagínate que le suceda algo. Entonces pueden suceder cosas que desequilibren algunas cosas en el orden político y que muevan las cosas en algún sentido, ¿sí? O en otro. En fin, yo creo pues que estamos
ante pues el umbral de una serie de definiciones que van a ser muy determinantes para lo que siga, ¿sí? Pero sí, yo coincido en que hay un temor grande en esta elección. Imagínate, por ejemplo, que Somos México saque más de 10%, 15%, que se apunte como un partido emergente, que también, así como lo hizo Morena, rápidamente llegue a la presidencia. Imagínate eso, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces, yo creo pues que la presidenta está tratando de curarse en salud, ¿sí? Pero como ella misma dice, sí, si la ley es absurda, tú no le hagas caso. Y yo creo que eso los mexicanos lo entendemos muy bien, sí, ella no tiene que recordárnoslo. Sí, es claro que si ella insiste en hacer cosas absurdas, no va a encontrar eco en la gente, y más bien lo que va a encontrar es una actitud que rebase esas cosas, esas medidas, y los muestre como gente que sin poder, impotente ante la manera de comportarse de la sociedad, ¿sí? Entonces estamos ante momentos muy interesantes, Toño, pero muy, muy interesantes. Oye, Salvador, tal vez me puedas dar luz sobre un hecho que está ocurriendo que se me hace un hecho desproporcionado. 10 colgados en un estado de México. Un grupo de desaparecidos y sus madres ya están conscientes, muchos de ellos menores de edad, y sus madres ya están conscientes de que son desaparecidos, pero donde los van a encontrar va a ser en el recuerdo y en su corazón. En otras palabras, ya saben que fueron asesinados. Ya sí es un decapitado recientemente. Y a pesar de eso, las estadísticas nos dicen que en seguridad vamos muy bien. ¿De qué estamos hablando? Por una parte, el pueblo siente, los ciudadanos, que estamos regresando a una época que ni siquiera queremos recordar, donde había decapitados, colgados, etcétera. Pero el gobierno nos dice, y tú has publicado algunas estadísticas sobre eso, que vamos bien, y luego en la mañanera nos dicen que vamos requete bien. Hay algo que no cuadra. ¿Qué está pasando, Salvador? Mira, sí hay algo que no cuadra, porque tenemos las estadísticas, que es el recuento de los números de homicidios que se van dando semana a semana, día a día, etcétera. Y en ese indicador, a lo largo de este gobierno, ha habido un descenso muy fuerte. De hecho, esta semana creo que se registraron 273 homicidios, y es el valor más bajo de todo el periodo, de todo este sexenio y mucho del anterior, ¿sí? Habría que verificarlo. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros tenemos una mejoría, ¿sí? Y de manera global, pero en puntos específicos, como es el caso de Zacatecas, se da este fenómeno grotesco, que ya lo conocíamos, por supuesto, de 10 personas asesinadas, 5 de las cuales son exhibidas en un puente por ahí, y eso genera un impacto en la percepción muy fuerte. Cuando tú ves eso, ya no piensas en estadísticas, piensas en el fenómeno ese de que están mostrando a las personas asesinadas, y luego sale el grupo delincuencial a decir que eso sucedió porque el acuerdo que tenían con el gobierno estatal no fue cumplido cabalmente, de los Monreal, no lo cumplieron, y ellos sí cumplieron, ellos hicieron su parte. Entonces, ¿de qué te está hablando esto? Pues de la relación entre los gobiernos de Morena y el crimen organizado. Volvemos a lo del narcogobierno. ¿Sí? Y entonces nos genera dos cosas, ¿sí?
una percepción que no empata con la realidad. La realidad es que se ha estado reduciendo el número de homicidios. Esa es la realidad, sí, pero no va a ser posible eso en la percepción mientras tengamos ese tipo de fenómenos. De hecho, en términos generales, la percepción y la realidad pues no van muy parejas, porque cuando nosotros vemos una situación, cuando vemos una noticia, sobre todo cuando algo es de alto impacto, ¿sí? Cuando es una víctima, un niño, un ser inocente, etcétera, pues eso nos impacta mucho, ¿sí? O en este caso, cuando los vemos colgados ahí a la luz del día, pues es claro que eso también nos va a impactar muchísimo, ¿verdad? Pero tenemos que guiarnos por las estadísticas. Mira, nosotros, por ejemplo, aquí en Nuevo León, nosotros tenemos un criterio, ¿sí? Porque yo estudié este fenómeno de la seguridad pública o de la delincuencia o de los homicidios, para ser más específico, en 1993. En aquella época nosotros vivíamos una situación tranquila. La gente decía que era un problemón la seguridad, claro, la percepción siempre ha estado ahí. O sea, la gente siempre piensa que las cosas están mal. Pero tú podías salir en la noche sin ningún problema. En el 93 podías agarrar el coche y irte a McAllen sin ningún problema. Podías salirte a las 2 de la mañana y manejar toda la madrugada y no había ningún problema. Esa era la situación que vivíamos. Entonces, si nosotros hacemos uso del criterio para comparar cómo está el índice de criminalidad entre ciudades de diferentes tamaños, que es el siguiente: ¿cuántos muertos o cuántos asesinatos hay por cada 100,000 habitantes por año? De ese modo nosotros podemos comparar en diferentes tiempos y en diferentes ciudades. Claro, si una ciudad es muy grande, pues puede ser muy grande, yo voy a ver cuántos homicidios hay por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Cuando se compara el número de homicidios en forma bruta, pues es claro que las ciudades grandes tienen más homicidios en términos generales que las ciudades pequeñas, simplemente porque hay más gente. Pero ese criterio, número de homicidios por cada 100,000 habitantes por año, nos da una forma de comparar. Bueno, entonces si hacemos eso, nosotros en Nuevo León, en aquel año del 93, teníamos como 5 homicidios, más o menos, como 5 homicidios por semana, ¿sí? Y a nivel nacional teníamos como 125, ¿ok? Entonces, ¿cómo estamos a nivel nacional? Pues tenemos nosotros más o menos el doble, más del doble de lo que teníamos en aquella época a nivel nacional, ahora en estos últimos datos, ¿sí? Pero en Nuevo León deberían de ser 5 y andamos más o menos en 5. Bueno, 6, 7, 8, a veces abajo de 5, 4. O sea, nosotros estamos en Nuevo León muy parecido a como estábamos en el 93. Yo no sé si haya gente ahorita que se la esté jugando yéndose de noche a Reynosa. Sí, hace tiempo esa costumbre se abandonó porque ya sabíamos que si salías de noche te podían chingar. No sé cómo estará ahora, valdría la pena verificarlo. Pero sí estamos en una situación mucho mejor en Nuevo León que como estábamos a nivel nacional. Pero es claro, pues, que esa idea que tenemos, que es sólida, si de repente sucede un homicidio de alto impacto, pues se nos va a mover la percepción y vamos a decir estamos muy mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Para saber efectivamente cómo vamos, tenemos que acudir a la estadística, no hay alternativa, ¿sí? Tenemos que ver los conteos, tenemos que ver los números, ¿sí? Y la percepción va a ser algo que va a estar ahí, pues es importante porque, como dicen en términos políticos, percepción es realidad, ¿sí? Pero por supuesto que el dato duro es el que sustenta la estadística y es lo que es la forma sensata de saber cómo vamos. Entonces, ¿cómo estamos en el tema de seguridad? Resumiendo, estamos mejorando. No estamos bien, no, nos falta mucho para estar bien,
pero en términos generales estamos mejorando, ¿sí? En Nuevo León también, ¿sí? En Nuevo León estamos más cerca de estar bien que a nivel nacional. Eso es lo que tenemos, Tony. Sí, es lamentable lo que pasó con los muertos allá en Zacatecas. Es lamentable que nosotros veamos no solamente que hay una confesión de parte del arreglo que hay entre gobiernos y crimen organizado, sino que después de eso no haya nada, no haya ninguna consecuencia. No, ya la presidenta Sí. ya dijo que no, que fue un montaje Sí. que se realizó. Así es que ellos se lavan las manos. Así es. Oye, Salvador, esto mismo que me comentas, ¿se podrá aplicar con la economía? Porque yo voy a los municipios, platico con los ciudadanos, y ellos tienen la percepción, la sensación de que cada vez están más jodidos. Que se emocionaron cuando empezaron a recibir sus 100 pesitos diarios, que son un poquito más de 6,000 pesos cada 2 meses. Pero dicen, pagamos el agua, la luz, los alimentos, etcétera, y nos estamos dando cuenta que ya no completamos. Sin embargo, en la mañanera se nos muestran estadísticas, resúmenes, análisis, donde nos dicen que tenemos una economía boyante, que en México casi no hay desempleo. Cuando yo veo cientos de amigos míos, por llamarlo de alguna manera, que trabajan en las plataformas, que a ellos los metieron a la brava, a la formalidad, pero en realidad están en la informalidad. Veo una gran cantidad de ciudadanos vendiendo chácharas afuera de su casa, gorditas, ropa usada de 10, 15 pesos. O sea, todo el mundo anda viendo cómo canijos va a completar el gasto. Y sin embargo, en las mañaneras nos dicen que todo está bien y nos muestran números, nos muestran estadísticas donde dicen que todo está muy bien, que tenemos como nunca una gran inversión y que todo anda bien. Se puede aplicar también esta misma cuestión que tú nos dices de que la percepción y que los ciudadanos están equivocados y que el gobierno está en lo correcto. Sí, mira, aquí tenemos el problema de las estadísticas, que son los indicadores que usamos para determinar si las cosas están bien o mal. Hay indicadores muy sólidos. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿sí? Pues es, digamos, la riqueza general, ¿sí?, que se generó de manera global. Y luego se pasa per cápita, pues también lo deja en promedio. La misma estadística tiene sus problemas, porque cuando hablas de un promedio estás hablando de que un número grande, como los ingresos de Carlos Slim, por ejemplo, pues nos suben el promedio, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? No, pues según este número estamos con madre. Por eso, pues estamos con madre porque el cabrón de Slim nos subió el promedio, pero nosotros estamos jodidos. Hay otro tipo de estadísticos que lamentablemente no se usan, como la mediana, por ejemplo, donde tú no te pones a sumar el ingreso de todos y luego dividir entre el número total, sino que ordenas los datos y luego te vas y te ubicas a dónde está la mitad. Vamos a decir, somos 100 millones, bueno, los ordeno a los 100 millones y me detengo en los 50 millones y veo cuál es el ingreso ahí. Esa es la mediana. En ese estadístico no importa que Slim tenga mucho dinero, ¿sí? Él simplemente se va a la cola, pero no nos mueve. Ese sería un mejor indicador. Pero hay otros indicadores que se diseñan pensando en una familia que va a tener un cierto tipo de productos, que es la canasta básica, ¿sí? Pero el problema es que normalmente hay gente en las familias que requiere productos que no están en la canasta básica, y ahí es donde está la trampa, porque de repente tú dices, pues sí, nada más que aquí no tengo el jamón, por ejemplo, yo quiero comer jamón. Pues el jamón sí se duplicó, Porque no está en la canasta básica. pero no está en la canasta básica, no te afecta, ¿sí? No te afecta la inflación.
Y entonces tú dices, bueno, pues en teoría estoy bien, pero pues yo, como no me sujeto a la canasta básica, entonces tengo que estar pagando una cantidad mayor en mis alimentos, una cantidad mayor para poder salir adelante, ¿sí? Y por eso no siento que haya un avance. Y ahí está la explicación de esa situación, ¿sí? Yo creo pues que sí, los indicadores son engañosos a veces se hace con el mismo propósito. Mira, por ejemplo, López Obrador llegó a decirlo que el PIB, el ingreso per cápita no era confiable, que era mejor ver qué tan feliz era la gente. El problema es que nosotros siempre hemos sido felices. Jodidos, pero felices. Siempre hemos sido felices. Entonces, resulta una tontería eso, ¿sí? En fin, yo creo que sí hay muchas cosas que se tienen que manejar con algún nivel de profundidad, pero el ambiente no es propicio para eso. No sé si alguna vez lo fue, pero nosotros estamos muy comprometidos, muy inclinados hacia lo sencillo y hacia lo trivial. Entonces tratar de sofisticar algo para hacerlo más sensato, pues no es fácil, ¿sí? No es fácil. Pero sí, es claro eso, sí. En el caso del desempleo, con esto que estás diciendo de cómo meten a la gente al Seguro Social y ya están ahí inflando el número de empleados en el Seguro Social, cuando realmente pues no es así. Si hay una gran cantidad de personas en la informalidad, como tú lo acabas de decir. Entonces, bueno, pues no hay más que ver las cosas como se van moviendo y ver el discurso que no conecta muy bien con la gente, y eso pues tendrá sus efectos, por supuesto. Salvador, déjame entrar en el terreno que tú conoces a la perfección. La presidente Claudia Sheinbaum sigue, yo pensé que ya no lo iba a hacer, pero sigue con la tendencia de, ante cada situación adversa, sacar encuestas, donde presume el gran apoyo que tiene en la sociedad. Como aquel viejo comercial que decía, creo que era el 90 y tanto % de los que consumen este producto lo aprueban, y no puede un 90 y tantos % estar equivocado. ¿Cuándo entenderá Claudia que la realidad muchas veces, sobre todo en este caso que estamos viendo en México, la realidad aplasta en los hechos las encuestas? O jamás lo entenderá. ¿Y cuándo el pueblo le seguirá ese juego a Claudia? Ese es un tema que lo hemos abordado mucho. Tenemos dos indicadores que son casi coincidentes. Mira, cuando tú le preguntas a la gente si recibe algún apoyo, ¿sí?, o si alguno de las personas que viven en su casa recibe algún apoyo, resulta que ese estimador te da un 70%. 70% o de manera directa reciben dinero del gobierno, o de manera indirecta reciben dinero de parte del gobierno. ¿Qué significa eso? Que tenemos un 70% de personas que están agradecidas, es la emoción que tienen, el agradecimiento, en términos generales, ¿sí? O temor, porque van de repente ahí los siervos de la nación a decirles que si no sigue Morena gobernando, ese dinero que están recibiendo lo van a perder, porque vendrán los de la derecha buscando otra vez tener sus privilegios, y que lo primero que van a hacer es quitarles ese dinero, ¿sí? Entonces esa gente está motivada a aprobar el gobierno, particularmente a aprobar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy difícil que ese número se baje, muy difícil. Pero hay otros indicadores que son más fuertes, que sí pudieran indicar deterioro. Por ejemplo,
tú preguntas, ¿quién es el mejor político de México? ¿Quién es el mejor político de México? Y de repente ves que la presidenta empieza a bajar, ¿ok? O sea, todavía lo aprueban, pero ya no están tan convencidos de que sea lo mejor de lo mejor. Y empieza a declinar ese indicador. O ¿quién es el peor político de México? Imagínate que el indicador de la presidenta empiece a subir. Ok, todavía la aprueban, pero cada vez más mexicanos consideran que es la peor. Entonces hay indicadores más finos, ¿sí?, que pudieran estar ya mostrando un deterioro en la condición de fuerza política de la presidenta. Entonces yo siento pues que es vano, o sea, no tiene sentido argumentar con una encuesta donde tienes una aprobación alta, que en consecuencia las cosas están bien y que tienes aceptación y que todo es felicidad. O sea, pues eso no tiene sentido. Pero tiene sentido para sus seguidores, que es a final de cuentas el mercado al que está dirigida su narrativa. Y entonces es lo que están haciendo. Pero por supuesto que no tiene ningún sentido eso. A mí me gustaría poder medir a nivel nacional, ¿sí? Yo espero que de repente algo suceda y de pronto empiece otra vez a hacer públicos resultados nacionales. Ojalá. Pero sí sería muy interesante deducir esa encrucijada, no esa encrucijada, sino esa paradoja, ¿no? Y entonces, bueno, pues ojalá lo veamos pronto. Y vámonos al terreno local. Hace rato te comentaba que ya está por iniciar el año político a nivel nacional. Ya los primeros días de septiembre se da el banderazo. Ya en estos días, si es una realidad, o cuando menos se va a tener que fingir que ya se está elaborando y ya se realizó la encuesta, porque tengo la información de que los últimos días de este mes ya va a estar... Hoy es el último día de este mes. ¿Dónde? Perdón, los últimos días de agosto. Del próximo, Los últimos días de del agosto próximo mes, sí. ya se debe de dar a conocer quién es el coordinador en ese rollo que se aventó la cuarta transformación para nombrar a su representante, que lo más seguro es que va a ser su candidato o su candidata a la gubernatura. Pero aquí hay algo terrible no sé cómo llamar la palabra, iba a decir pendejez, pero algunos llaman disciplina, etcétera. Están recibiendo los candidatos a ese espacio. Ellos saben muy bien que no les van a decir de qué manera, cuándo, cómo, quién, bajo qué metodología se realizó la encuesta. Simplemente le van a decir, ¿saben qué? El ganador de la encuesta fue esta persona. Y como no vas a tener ningún antecedente, pues simplemente te van a decir, es él, pero no te van a decir si lo decidió Harfuch, si lo decidió Claudia o López Obrador. ¿Tú crees que ante esta situación en realidad se pueda cicatrizar el proceso y vaya a haber unidad en Morena y en la 4T a un nivel tal que puedan llegar fortalecidos a el año entrante? ¿Habrá esa posibilidad? Mira, yo creo que es una grosería lo que van a hacer con los candidatos. Es claro que uno de ellos va a ser el ungido. O una de ellos, y a final de cuentas, pues esa persona que quede, pues va a estar satisfecha, va a estar contenta, agradecida. Pero para los demás será una verdadera grosería. Una mentada de madre. Que no les muestren cómo se hicieron las encuestas, que no les muestren los resultados, que no les muestren la ponderación que están haciendo de los indicadores que tienen.
y que simplemente los obliguen a aceptar sin ver que ese fue el resultado correcto. Y aparte, que se espere de ellos un apoyo, ¿sí?, incondicional al que ganó. ¿Sí? De ese modo pretenden generar una unidad, pues es una unidad muy, digamos que ¿cómo podríamos decir? Una unidad obligada, ¿sí? O sea, una unidad a huevo. De sometimiento, no una unidad en el sentido estricto de la aceptación de que fue un método correcto el que determinó el resultado. Entonces, bueno, ellos van a aceptar eso, es parte de estar en Morena, ¿sí? Y es parte de aceptar que ahí no hay democracia alguna, nunca la ha habido, ¿sí? Ellos tienen esquemas extraños, ¿sí? Quizá lo más democrático, pero más estúpido también, es la tómbola chingada que de repente hacen para sacar candidatos, ¿sí? Pero bueno, ese es el gobierno que se tiene. Como está en el poder, mucha gente se doblega porque prefiere someterse, doblar la espalda, pero tener alguna posición de poder, ¿sí?, a estar afuera de ahí y no tener ninguna posibilidad de nada. Eso lo saben también en Morena, pues, y por eso lo hacen. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Una situación muy desafortunada, pudiendo haber sido una forma de realmente virtuosa de ejercer la democracia. Ellos prefieren este tipo de cosas para tener mano y decidir, si, de acuerdo a sus propios criterios, quién es y quién no es, ¿sí? Oye, hay algo que me llama mucho la atención. Me aseguran que a la par de que se dé a conocer el nombramiento, va a estar una mesa, no de negociaciones, de repartición de huesos, de premios de consolación aquí en Nuevo León. Pero hay sectores de militantes muy preocupados, porque dicen que si llega Tatiana va a decir: madres, yo ya estoy en el poder y yo decido cómo reparto los huesos, porque yo soy la manda más. Esos mismos sectores consideran que Waldo, Clara Luz, Mijes, etcétera, serían más conscientes, que ellos sí arroparían a aquellos que anduvieran en campaña, no importando de qué lado estuvieran. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Pondrá o no pondrá en riesgo un posible triunfo de la 4T? Mira, aquí hay un problema en Nuevo León, ¿sí? Hay voces poderosas que dicen que Morena no puede entrar a Nuevo León. Así es. ¿Sí? Hay personas que pudieran verse menos, digamos que, identificadas con las cosas ideológicas de Morena, como es el caso mismo de Tatiana, el mismo caso de Mijes, el caso de Waldo, sí, quizá, y que entonces, bueno, pues pudieran ellos entrar ahí como una especie de digamos que, pues, tolerancia, pues, a eso en atención a sus perfiles. Pero yo creo que esa voz va a estar ahí muy fuerte, ¿sí? Pero claro, que ellos lleguen unidos va a ser un factor importante, y si no se da una situación como se dio a nivel nacional con las corcholatas, que todas tenían ya incluso previsto la postura o la posición que iban a ocupar, pues entonces podrían entrar en problemas, ¿sí? Eso que comentas de Tatiana, pues no sé hasta dónde ella pueda ir en contra de un lineamiento que le marquen directamente de allá de México, pero
Si lo hace, pues claro que estaría cometiendo un error, y en un descuido, y sobre esa base se le descarrila la propia candidatura. Sí, no sé, pero sí pienso pues que no va a ser fácil para Morena. Creo por otra parte que Adrián de la Garza tiene una posición fuerte, va a estar fuerte, que Mariana Rodríguez también podría ser una candidata fuerte. Va a ser una elección cerrada, muy probablemente a tercios, y entonces pues un error puede ser el factor que determine la derrota de una candidatura. Y creo pues que si esta mujer, Tatiana, de repente tomara esa actitud, pues ese podría ser el error que determine su derrota. Podría ser, no sé. Pero bueno, estamos especulando un poco, ¿no? A lo mejor gana y dice, pues yo voy a hacer lo que me están diciendo, punto. Oye, Salvador, hay un nombre y cada vez suena más fuerte. Héctor García, alcalde de Guadalupe, Nuevo León. Me comentan que como están las cosas, ya están volteando parte de los dirigentes de Movimiento Ciudadano hacia él. ¿Tú crees que sí podría con el paquete Héctor García? Mira, yo tengo de Héctor una muy buena opinión. Es un hombre consciente, serio, sensible, ¿sí? Y creo que sería un buen candidato, ¿sí? Él ha estado durante mucho tiempo en Guadalupe. Él ha sido dirigente sindical ahí Sí. en el sindicato de burócratas. De burócratas. Y yo, por experiencias personales directas con él, tengo la firme convicción de que es una persona sensible, sensata, ¿sí? Decente, para decirlo de manera más llano. Y por supuesto que sería un buen candidato, ¿sí? Falta ver que tenga la presencia, el nivel de conocimiento, todo eso, que eventualmente en una campaña se puede recuperar o se puede obtener. Pero es claro pues que algo estarán viendo en él. Si es así como tú comentas, de que en el centro lo están viendo como una opción. ¿Una opción a quiénes? A Mariana Rodríguez, a May Flores, ¿a quién más? A Donaldo Colosio, A Félix Arrieta. A Félix Arrieta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace diferente a Héctor García de ellos? Es una pregunta que valdría la pena responderse, ¿sí? Y tal vez la respuesta sea la humildad. Y hasta ahí la dejo. Muy bien. Oye, has de saber que si me hubieran preguntado si yo, creería un hecho, si me lo hubieran preguntado hace 6 años, en el 2021, en el 2024, diría que estaban locos. Precisamente se acaba de cerrar el registro de precandidatos en el Partido Acción Nacional. Allí vimos cómo se estaban registrando priistas, panistas y ciudadanos sin partido. Y eso a mí se me hace por demás interesante, y esto consolida lo que hemos venido manejando durante mucho tiempo, y que había gente que nos decían que estábamos locos, que no era cierto, que van a ir unidos el PRI y el PAN en Nuevo León. Mi pregunta es, esta manera nueva de actuar del Partido Acción Nacional, de que allí esté, no sé, una gran cantidad de gente del PRI anotándose ya para las alcaldías, y también ya Adrián ya se apuntó, ¿esto fortalece esa posibilidad o la debilita? ¿Qué posibilidad? La posibilidad de que el PRIAN pueda llegar a Palacio de Cantera. No, pues por supuesto que eso la fortalece, sí, porque en los hechos están mostrando los priistas
sin dejar de ser priistas, ¿sí? Que quieren la cobija, el cobijo del Partido Acción Nacional. El discurso al que me referí hace rato de Alito con respecto a la censura que le imponen de no llamarle narcopartido a Morena, lo endereza mucho en el sentido de que el PAN ha sido renuente a aceptar ir en alianza con el PRI. Hay una responsabilidad, dice Alito, de los partidos de ir juntos, porque es la única forma de tener un resultado favorable o no tan desfavorable. Yo creo que Nuevo León va a ser un punto de referencia en esa gran decisión que deberá de tomar el PAN sobre si va junto con el PRI en alianza o si decide ir solo. Un poco también eso tiene que ver con Movimiento Ciudadano, aunque estos de Movimiento Ciudadano han estado más tercos en esa postura, ¿sí? Se ve más difícil que entren en coalición. Mucho se habla de que incluso hay acuerdos acá debajo, sí, con Morena, que se podría entender en el caso de MC, pero pues menos o más difícil de entender sería en el caso del PAN. Sí, pero bueno, el problema con el PAN es que el PAN siempre ha andado con la ilusión. Tiene años de contratar unas compañías encuestadoras que le dicen que van a ganar en las elecciones y luego pierden. Que van bien, muy bien, requete bien. Les dicen que les aplauden cuando la gente pasa entre el pueblo, ¿sí? Los candidatos. Y después de ver los resultados, lo que uno deduce es que lo único que les aplaudían eran las nalgas. Sí, y así está el PAN. Entonces, si siguen ellos con ese tipo de compañías encuestadoras, pues yo no dudo que haya cabrones que les dicen que si van solos van a ganar la presidencia de la República. Así es. Sí, porque son compañías que, pues yo no sé la verdad cómo están las cosas, si los engañan así, o sea, si les dan cosas fantasiosas, y que no sea propaganda, sino que realmente lo entiendan como algo real, ¿sí? O si sea simplemente una manera de justificar una decisión ya previamente tomada, que eso sería más entendible, ¿sí? Absurdo, pero más entendible. Yo espero que el PAN entre en razón y que vaya junto con el PRI, por lo menos. Ojalá que en algunos ámbitos se junten PRI, PAN y MC. Somos México no puede ir en alianza en esta primera elección, pero bueno, viene una elección muy interesante el 27 y yo pienso pues que mucho del resultado va a depender de esa gran decisión que deberá de tomar el PAN. Y digo el PAN porque el PRI de manera clara está diciendo que ellos están dispuestos a ir en alianza. Entonces la decisión es del PAN, ¿sí? Oye, esto resulta por demás interesante, ya que puede haber otra jugada en el Partido Acción Nacional, al menos local aquí en Nuevo León. Puede ocurrir, y eso sería terrible, lo que ocurrió en Coahuila, donde los dirigentes nacionales decidieron que no habría alianza. ¿Qué hizo la militancia y los dirigentes locales? Hicieron una alianza tácita y todos a apoyar a los candidatos del PRI. Aplastaron a la Cuarta Transformación, pero el PAN se quedó sin registro local. No sé si esta historia se pudiera repetir también en Nuevo León, que del Comité Nacional le digan al PAN, ni madre de alianzas, a pesar de que ya se juntó Adrián y varios priistas, nos vamos solos. Se corre el riesgo de que la militancia les diga, ni madre, nosotros vamos con Adrián como candidato, y eso podría ser un descalabro terrible, precisamente para el Partido Acción Nacional. Corre el riesgo hasta de quedarse sin registro en caso de que no lea bien la realidad que está ocurriendo en Nuevo León.
¿Tú crees que los panistas corran ese riesgo? Claro, por supuesto, por supuesto. Las decisiones traen consigo pues consecuencias, y la soberbia del PAN, que no se entiende por qué, pues es un problema. Es un partido que tuvo un desempeño, digamos que racional, hasta el liderazgo de Madero. Luego ahí entra el personaje, digamos que, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Interesante, ¿sí? Que es Ricardo Anaya, ¿sí? Interesante porque es claramente una persona inteligente, tiene un discurso muy bien elaborado, ¿sí? Una retórica muy completa, muy sólida, pero su debilidad es la traición, ¿sí? Es un hombre traicionero, no hace equipo con los que le ayudan, ¿sí? Sobre la base de traiciones es que avanza, y ahora tienen el control del partido, y para ellos es más importante el control del partido que lo otro, porque el controlar el partido significa manejar un presupuesto a su antojo, ¿sí? Y significa también tener pues una cantidad, aunque sea pequeña, pero nada despreciable, de carteras, ¿sí? De diputados, de senadores, etcétera. Y eso es suficiente botín para ellos. No están en la lógica de ganar el poder, ¿sí? Están en la lógica de pellizcar algo que es una migaja, ¿sí? Pero para ellos es más que suficiente para sus apetitos. Y entonces pues tenemos esa situación. Vamos a ver qué sucede, y claro, si ellos deciden ir solos, pues pudieran, y sería una lección muy buena, muy fuerte, sí, que podrían perder el registro. Entonces imaginemos un partido, el más antiguo partido de México, que pierde el registro por soberbios, por pendejos, para usar un término más adecuado, ¿sí? Pero sí, esa es una situación interesante. Mira, el PAN está dividido. La dirigencia no tiene buena relación con Felipe Calderón, por ejemplo. Es un expresidente, no puede ser así. Entonces es un partido que está, pues, digamos que complicado, ¿sí? Dividido, debilitado por consecuencia. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Para ello, Salvador, igual que siempre, te pido que leas, por favor, los mensajes y que invites a nuestro espacio estrella para el próximo martes. Adelante. A ver, vamos a ver. Dice: Elías Silva dice, buenos días, muy buenos días, nos dice. Elías Silva está viéndonos, sí. Fundación Daniel Hernández nos está viendo. Juan Roma nos está viendo. Fundación Daniel Hernández dice, un saludo a 2 ejemplares ciudadanos por su intensa actividad en despertar conciencias para entender la convivencia democrática con plenitud. Muchas gracias compañero. Fundación Daniel Ortega. Juan Roma nos está viendo. Juan Andrés Miranda Barajas, señores, deliciosas mañanas, dice Juan Roma. Hola, buenos días, les mando un saludo a los dos, gracias. Juan Andrés Miranda dice, saludos, par de grilleros, besos hartos al señor Antonio Lomas, te mandan el ósculo correspondiente. Jesús Andrés Miranda Barajas dice, cada vez Morena más desesperado, dejémoslos que sigan haciendo estupideces. Pues sí, si alguien está haciendo eso, déjalo. Juan Roma está viendo. Fundación Daniel Hernández dice, Isaías está viendo el video. Efraín Rentería dice, buen día, es correcto el desmoronamiento del narco Morena. Fundación Daniel Hernández dice, una felicitación a Antonio Lomas por sus entrevistas en general, pero como esta entrevista y las que hace a los precandidatos de Morena,
Jesús Andrés Miranda nos manda una risa. Buenos días, maestro, desde Zaragoza. Ignacio Horacio Borja nos escribe. Margarita de la Mora nos está viendo. Omar Torres dice, maestro Salvatore, usted, Neto y Lomas sostienen los martes. Los demás invitados son como las semillas del tomate. Margarita de la Mora nos está viendo. Oye, nunca había escuchado eso. ¿Qué significa? Tú que tienes más experiencia y más edad que yo. ¿Las semillas del tomate? Sí. Pues ¿tiene semillas del tomate? Perdón. ¿Verdad? Bueno, compañeros, pues esos fueron los temas, ¿sí? ¿Qué más, Lomas? La invitación para nuestra emisión estrella. Próximo martes tenemos nuestra mesa grillera, ya saben, a las 11:30. Igual por este canal, ¿sí? Vamos a tener, pues, el tema seguramente de la ley Mordaza, o sí. Vamos a ver qué impacto tiene nuestra gente, ¿sí? Vamos a ver los chairos que tenemos, qué piensan de eso. En fin, Oye, más lo que suceda de aquí al martes, que pudieran suceder cosas interesantes. Oye, ¿sabes de qué me estoy acordando ahorita con ese comentario que nos hicieron? ¿Tú no te acuerdas de un comercial que decía, llegaron los tomatitos muy contentitos? Estaban Los tomatitos los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. Era el comercial de la salsa de tomate del monte. Esas se las voy a cantar a mis compañeros cuando lleguen a la mesa grillera, diciéndoles que ellos son las semillas del tomate. Según uno de nuestros escuchas, ¿sí? A ver. Dice, buenos días, hoy se iba a registrar en el PAN para gobernador Aldo Fácil. Ya no tendría oportunidad de registrar. No sé. Dice que Felipe Jesús Cantú se quiere registrar por el PAN como... ¿Quién? No, Aldo Fácil, ¿no? Aldo Fácil. Aldo Fácil, sí. Okay. Bueno, Aldo Fácil ya dijo que él quiere ser o candidato a la gubernatura o candidato a la alcaldía de Monterrey. No le faltó decir candidato a lo que caiga. O lo que sea. Vamos a esperar, tal vez más tarde o mañana nos informen. Se hicieron una excepción para darle cabida a Aldo Fácil. Para darle al ojo. Sí. O a lo mejor albergue. Ya no sé, ya van a acusar de prosaico y vulgar. Oye, pero ¿para qué le dan para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Yo no veo más posibilidad que Adrián, y no soy adrianista, les voy a decir. Yo no entiendo por qué hay gente que dice yo voy. Yo no entiendo a dónde van a ir. Claro. Bueno, Claro. por hoy, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, compañeros.